Ya estamos de regreso, 9 minutos para las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando cómo impacta el coronavirus en los órganos del cuerpo. Para eso invitamos al doctor Juan Carlos Berreta, médico, intensivista e internista. Bienvenido, Juan Carlos, un placer. Bueno, puntapié inicial, ¿no? Dentro de todas estas cosas que vamos aprendiendo, esta pregunta quizás no nos las hacíamos al principio. Y ahora, ¿cómo afecta el coronavirus a los diferentes órganos? ¿Hay algunos que terminan siendo más dañados que otros? Lo primero que nada es que realmente es algo nuevo, ¿verdad? Primero que nada, para todos. Nosotros quizás ganamos en que por lo menos 2 meses o 3 meses tuvimos de ventaja con respecto al resto del mundo cuando empezó. ¿Qué estaba pasando? O sea, nosotros ya tenemos cosas, información de... y por eso mismo es que hay muchas cosas que todavía no se saben, ¿verdad? Lo que sí está demostrado es que es un virus, como el nombre del virus dice, SARS-CoV-2, que pertenece a una familia de virus. Ajá. Muchos producen resfríos comunes, los otros produjeron epidemias importantes, como fue el SARS en el 2003, el MERS, que se le dice que es de Medio Oeste, de la zona Medio Oeste de Asia, que también produjo una epidemia, que son los mismos coronavirus, que se dice corona porque tienen forma de corona cuando se les ven y demás. Y ahora surgió otro que también es un SARS. ¿Por qué es un SARS? Porque lo que da y lo que manifestaba y se dieron cuenta que muchos pacientes se presentaban con compromiso respiratorio severo, ¿tá? Entonces eso fue lo que empezó a encaminar y decir, bueno, esto es algo distinto y que tiene... Si se quiere, ¿qué es lo diferente con respecto a lo que conocemos, al otro SARS, que es el que está más cerca, digamos, ¿no? Que también da un compromiso respiratorio severo? Hay diferencias, sin duda, sobre todo porque, por ejemplo, en la parte en el CTI, para ventilar estos pacientes, o sea, para colocarlos en una asistencia respiratoria mecánica, que es lo que hacemos cuando hay una falla respiratoria, ¿verdad? Los modelos de ventilación se vio que no eran los mismos o que no debían ser siempre los mismos a los que utilizábamos previamente. Por supuesto que al inicio, cuando se desconocía un poco eso, todo el mundo usaba lo mismo en lo que ya habíamos visto. Sí, sí. Ahora se vio que hay cosas y patrones que quizás, inclusive había leído por ahí como que identifican 2 tipos de pulmones, uno que le llaman H y otro L. El H sería más el parecido al anterior, el L veían que se favorecía más a veces sin tener que intubarlo y ventilarlo, sino hacer otros mecanismos de oxigenoterapia, ¿tá? Y vieron que marchaban bien. Las causas a veces no se sabe bien, porque son como descripciones, se ven que los pulmones se afectan en forma un poco diferente. ¿Cuál es la lesión? Y la lesión es como cualquier agresión. Esto es lo que enseñamos nosotros en facultad, lo que es la agresión-respuesta. El organismo responde a una agresión externa, que puede ser física, puede ser química, puede ser biológica, como las infecciones, ¿verdad? Y perdón, ¿por qué es, justamente hablando de esto, por qué es que a algunos el mismo virus nos afecta demasiado y a otros no tanto? Ahí va. Esa es la situación de que nosotros respondemos a esas agresiones del sistema inmune, ¿tá? Con lo que tenemos. Esa pelea cada uno la da diferente. Ahí va. Es como que se vio... Hay distintas teorías, son todas teorías y todavía no hay nada demostrado. Es como decía un científico, le preguntaba, como que es la pregunta del millón. Bueno, lo que se piensa, y son 2 o 3 teorías, la genética, que es la más, digo, que tendría que ver. La otra es que, la segunda es que podría tener que ver con haber recibido previamente nosotros infecciones que nos pasaron desapercibidas, algún resfrío común que también era un virus de la familia de los coronavirus. Y que eso nos podría estar perjudicando en lugar de ayudándonos a defendernos ahora. La teoría genética, y sí, porque se vio que en los receptores que donde se supone que entra el virus, que son unos receptores de una hormona de la convertidora de angiotensina, que transforma un metabolito en otro para hacerlo efectivo, básicamente es eso. Ese receptor de esa hormona es el que se vio que utiliza el virus para penetrar. Entonces dijeron, ¿por qué? Pues está en el neumocito, en una de las células del pulmón. Y de ahí penetra. Ahora se descubrió también en las células secretoras de la orofaringe, que también ahí tendrían una diana muy importante para que entre el virus. Pero ¿qué pasa? Que todas esas estructuras de esos receptores
ACR2 como se le llaman, tienen un polimorfismo genético, se dice. O sea, como que cada uno de nosotros podemos tener algo diferente, esa proteína, esa estructura, porque el gen que la codificó tiene ciertas variaciones, que pasan totalmente desapercibidas. Capaz que nosotros acá tenemos ciertas variaciones y nunca nos produjo nada. Claro. Y ahora, frente a determinadas situaciones, se pone en evidencia. Ahora, hay un perfil de paciente más vulnerable, se ha dicho mucho, ¿no? Claro, la vulnerabilidad viene, eso lo sabemos, los pacientes que son inmunodeprimidos, que son diabéticos, que son hipertensos, que son cardiópatas, que tienen otras enfermedades, que frente a esta agresión es que y eso se ha mantenido se pone más aquí en nuestro país también, ¿no? Ese perfil de edad, con ciertas patologías. Sin duda que sí, la edad fundamentalmente, ¿verdad? La edad y los patrones. ¿Qué ocurre? Que también respondemos, una es, como decíamos, la teoría genética de esos receptores y de otros receptores. Inclusive el receptor, por ejemplo, que se estudia, el del cromosoma X. ¿Por qué es que más del 60% se trata graves son hombres y no mujeres? Entonces ahí empiezan a estudiar, bueno, a ver, ¿hay alguna correlación entre el gen X, que es el que nos diferencia, ¿verdad? Y fundamentalmente también el polimorfismo que tiene el sistema inmune, o sea, todas las proteínas y células que actúan en el sistema inmune. Porque eso en definitiva son los que nos defienden de la agresión. Y se supone que hay algunos que estaríamos más preparados, otros menos, o tener frente a determinadas respuestas. Ahora, lo más inmediato, lo más obvio es que afecta a los pulmones, pero ¿qué otros órganos también afectan? En los pulmones, ahí va la última parte, o sea, los pulmones es la segunda fase. La primera es la fase orofaringea, que da un poco de tos, un poco y nada más. La segunda fase es lo pulmonar, que esa es la fase que empieza a ser grave, por decirlo de alguna forma. Porque ahí también demoran más, pero se curan muchos de ellos. Pero ¿qué pasa? Que después de la segunda semana, ahí el organismo, el sistema de defensa, genera una multiplicidad de factores, de citoquinas, que le llamamos nosotros, que son sustancias que cuando se produce la inflamación a veces se va en más en algunos pacientes. Y eso genera lo que le llaman una tormenta de citoquinas, quiere decir que salen una enorme cantidad de inflamación. Eso genera en el pulmón una gran agresión y genera un gran estrés en el corazón a partir de esa agresión del pulmón. Y eso se va manifestando posteriormente en diferentes lugares. ¿Por qué? Se estudia en otros lugares, ¿verdad? Se estudiaron el riñón, se sabe que tiene esos receptores por los cuales el virus puede penetrar. En el cerebro hay también, en el intestino hay también. Claro. O sea, que teóricamente cualquiera de esos también podrían ser afectados. Sí. Imagino que de los recuperados se aprende y mucho. Obvio. ¿No? Claro. ¿Y cómo está esa fase, esa etapa? Claro. ¿Quedan secuelas? Sí. La recuperación es primero, los que marchan en una semana, dos, bien, sin secuela, eso en principio no pasa nada. En principio generan sus anticuerpos, los mantienen. El problema son con los graves, que eso generan compromiso respiratorio, y si van a un CTI, todo paciente que ha estado en CTI, intubado y ventilado por días, en los cuales los graves de COVID-19 van a estar mucho más tiempo que el promedio de los pacientes que están en CTI, quedan con múltiples afecciones, como que los pasa un tren por arriba, y eso pueden demorar a veces hasta un año y medio recuperarse. Muchas veces, y eso es algo que se está estudiando recién, había leído unas cosas en España, que recién están empezando a estudiar la recuperación, por ejemplo, pulmonar, cuánto van a quedar con secuelas. Secuelas que los sobrevivió, pero puede quedar con una limitación funcional de su capacidad respiratoria. No lo sabemos todavía. Cuanto más a tiempo se agarre o se descubra, o por ejemplo uno se dé cuenta que tiene los síntomas del COVID, ¿es más fácil de frenarlo, digamos? Tratamiento no hay ninguno. Es todo tratamiento sintomático. O sea, a ver, no es que no se hagan tratamientos, se hacen, pero digo, no hay nada demostrado, ¿verdad?, con estudios adecuados, ¿no?, que confirmen esto hace bien, no está demostrado. En las primeras etapas lo que se hace es tratamiento sintomático, nada más. Sintomático quiere decir como una gripe, como un resfrío, como una traqueobronquitis. Bajar un poco la fiebre, tomar un... Ahí está. Es eso lo que hacemos como para cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo que tienen un poco de diferente es a veces la rápida evolución que tienen, ¿verdad? Y sobre todo a partir de la primera, o sea, en la segunda semana.
Pero ahí es también, que no se sabe muy bien por qué, y la explicación en principio que tenemos es esa gran hiperinflamación que hay, esa gran tormenta de esa sustancia que va a afectar a todos los niveles, y el pulmón mucho. ¿Ah? Entonces, eso va a repercutir después. Y a veces, yo leía también, por ejemplo, en el riñón todavía no tienen claro si se afecta por el virus directamente o es esa repercusión sistémica, o sea, general, que genera esa hiperinflamación. ¿Entienden? Sí. Lo mismo que en el cerebro puede dar, se ha visto que pueden dar afectación directa, inclusive en China identificaron el virus en el líquido cefalorraquídeo, o sea que estaba ahí. Podían dar una encefalitis, una meningoencefalitis, Sí, claro. un poco para entenderlo, pueden dar síndromes periféricos como una polineuropatía, como un Guillain-Barré, pueden dar una miositis a nivel del músculo, ¿entienden? O sea que, pero todavía no está claramente demostrado Claro. si es por el virus en sí o mucho es la consecuencia de esa hiperinflamación que hay. Podemos hablar de números, ¿no? 606 casos, esto es hasta el día sábado. 375 personas recuperadas. Cuando hablamos de números, ¿cómo nos ves? Creo que los números, o sea, básicamente nosotros por ahora, la percepción mía es que no estamos mal. Creo que no estamos Creo mal. que esa es la percepción de General. la gran mayoría, ¿no? Sí, no, que no estamos mal, es verdad eso, porque lo que hay que evitar es el estar mal para que no se saturen los sistemas. ¿Usted a qué se refiere con estar mal? Para que de quede claro. llegar a un nivel ¿De de la cantidad de infectación. contagios? Claro. Porque una cosa va directa a la otra, ¿verdad? Si se mueren en todo el mundo el 5%, ¿verdad? No es lo mismo tener 100 infectados, que se van a morir 5, o 100, digamos, internados, Sí, sí, del 5, a tener 10.000. Bueno, hacía el cálculo aproximado el presidente de la República en una de las conferencias, ¿no? Habría que tener unos 8.000 contagios para que se vea saturado el sistema. Claro, porque eso es la extrapolación matemática que hacen con los antecedentes que hay en el Ahora, exterior. usted en su experiencia como internista, de estando en CTI y demás, ¿estamos preparados para poder enfrentar un pico, que es lo que más Claro. se teme? Depende del pico que nos dé. Por ahora estamos preparados y lo vamos manteniéndolo bien. Pero no ha El problema llegado. es que si esto Claro. se desbanda, explota. Claro, todavía que no no lo hubo un podemos pico. saber si Sí. explota. En principio, uno piensa y aparenta que no, pero no lo podemos saber. Me parece que a priori es como estar preparado. Hay jefes de CTI que han dicho esto precisaríamos haber sabido con meses de Sí, anticipación para prepararse distinto. Claro. Bueno, también es una realidad eso. Esto, Hay otros que piensan, bueno, Tal cual. esto por ahora lo llevamos, ¿verdad? Llevado al fútbol es como preparar el partido, sí, lo estamos preparando, pero no sabemos el Lo resultado. No preparamos sabemos si lo ganamos perfecto. 5-0 o Exactamente. lo perdemos 7-1. Exactamente, exactamente. Y una cosa importante que me había olvidado de las diferencias, esa un poco que hay, es el sistema, la sangre, el sistema hematológico también se vio que se afecta, ¿verdad? Se disminuyen linfocitos y hay alteración de la trombicidad, o sea, hay como se forman más trombos más fácil. Que eso se ve en el pulmón, que es una de las características distintas que tiene esta infección en el pulmón, ¿verdad? Se dan todo para que se formen, y de hecho se demostró que se forman coágulos a nivel del pulmón. Que eso también después no sabemos si en un futuro eso va a generar una hipertensión pulmonar por esa cantidad de pequeños trombos que se forman. ¿Y usted es positivo en que se pueda en el futuro inmediato encontrar una vacuna? Mire, le voy a decir como una anécdota. Yo en el año 86 fui a un curso en Ciudad de México que lo dio Luis Montaner, que fue el que descubrió el virus del SIDA en el Instituto Pasteur. En ese momento él nos dijo a nosotros, porque éramos todos de Latinoamérica, que nosotros corríamos con cierta suerte porque iban a demorar más o menos 5 años en tener la vacuna. Y esa nunca llegó, porque son tratamientos, porque hay cosas que no se pueden. Esto es totalmente distinto, es otro Sí, virus sí, sí. y se Claro. supone que se van a generar. Lo que pasa es que tampoco sabemos si van a ser para siempre o ese virus va Claro, a a cambiar, mutar, como sí. pasa Claro. a veces con el de la gripe, ¿verdad? Que nos Que va vacunamos mutando. y después tenemos que cambiar porque la cepa es otra y hay que vacunar distinto, ¿no? Tal cual. Hay varios estudios que se están llevando a cabo y esperemos que sí, porque ese va a poder ser realmente la solución al lograr por lo menos un 70% de la población que esté Protegida, claro. ahí va. Entonces eso nos va a permitir frenar todo esto, ¿no? Porque no nos va a dar el tiempo al 70% de la población, precisamos Sí, sí, infectar a muchos todavía, ¿no? ¿Y como médico le habría tocado vivir una situación similar? No.
Bueno, nos tocó quizás también en el CTI con las infecciones anteriores, graves que hubieron, ¿verdad? De los SARS anteriores que fueron H1N1. Severos, ¿no? Y el H1N1 también, que es de la influenza, no es de esto, pero que han sido situaciones similares. Lo que tenemos claro. como un poco para comparar, porque claro, al ser una claro. cosa nueva, y como dijimos, por suerte que nosotros tenemos la posibilidad de leer y de interiorizarnos de lo que les pasó a los pobres del norte, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, ha sido un placer enorme, ¿eh? Una sola cosa que decía al final, perdón. Quería decir que nosotros, el cuerpo médico, no sé, o yo personalmente me siento muy halagado por los aplausos y el reconocimiento que hay al equipo médico, ¿verdad? A todo el equipo médico. Pero yo creo que también debemos agradecer mucho a todo aquel que hace un sacrificio. Y sacrificio significa cambiar tu forma laboral, Tal cual. no ver a tus familiares, no darle un beso a un nieto, un abrazo a un abuelo, limitar tu esparcimiento, que es tan importante, ¿verdad? Como es dejar de ir a correr en grupos a la Rambla, y que es muy importante, porque la salud es física, es psíquica y es social. La gente, y todo aquel que pequeño hace, no que no salga, pero que se limita, creo que eso, porque en definitiva el resultado de esta pandemia lo vamos a ver en la limitación que hay de la infección y que podamos atender bien a todos los pacientes que se internan, ¿verdad? De esas dos cosas va a depender. Tal cual. Hay muchos uruguayos que se han puesto la camiseta en ese sentido y eso. Claro, La que gran se mayoría. entienda eso, ¿verdad? Que es un bien para todos. Por supuesto. A veces con pequeñas cosas, pero la sumatoria da para que ayude mucho, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Gracias. No, Placer gracias a enorme. ustedes. Placer. Hacemos una pausa.